Hola a todos, soy la doctora Mónica Dandán, estoy a cargo del sector de bioquímica clínica del Laboratorio Central del Hospital María Curie. Bueno, lo que vamos a charlar hoy es control de calidad del laboratorio como un instrumento. Ahora, este instrumento no es algo exclusivamente de aplicación en el laboratorio clínico. Esto se puede aplicar en cualquier área. Entonces, como ya hablamos en la charla anterior, el laboratorio es donde se realizan los procedimientos de análisis de especímenes biológicos de origen humano. ¿Para qué sirven? Como apoyo a las actividades de diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento, control, vigilancia de las enfermedades, de acuerdo a los principios básicos de calidad, oportunidad y racionalidad. El examen de laboratorio, entonces, clínico, por concepto clínico científico, dada la gravedad o pronóstico del cuadro clínico del paciente, debe ser realizada preferencialmente para que su resultado permita adoptar las conductas terapéuticas o quirúrgicas oportunas para cada caso. Entonces, la comunicación del resultado deberá ser oportuna. ¿Qué significa que sea oportuna? Que salga con la celeridad que requiere o en el momento que describe la situación fisiopatológica verdadera del paciente. También debe ser confiable. ¿Qué es que sea confiable? Es la comparabilidad del resultado intralaboratorio y entre laboratorios. Y que más allá que se haya tomado una pauta médica en el tiempo, si el paciente vuelve después, ese resultado debe ser comparable con su evolución fisiopatológica. Y también que ese resultado sea válido. ¿Qué significa? Que si bien existe un error válido aceptado, al cual llamamos incertidumbre, por encima de ese error hace que la interpretación de ese resultado provoque una consecuencia en la decisión médica. Entonces, la filosofía de la organización del laboratorio es proporcionar información analítica de interconsulta que pueda decidir una intervención médica directa. Por lo tanto, la calidad es el conjunto de características inherentes al servicio de información del laboratorio clínico que se utiliza como instrumento para la entrega oportuna, confiable y de resultado válido para la interpretación clínica. ¿Qué espera el paciente, ¿sí?, del laboratorio clínico? Un trato personalizado, sentir seguridad, exámenes necesarios, instrucciones claras y precisas, exámenes a bajo costo. ¿Qué espera el médico del laboratorio? Resultados confiables, información oportuna, resultados válidos, personal calificado. El laboratorio espera del médico órdenes de exámenes claras, médico informado, crítica seria y oportuna, dar urgencia a lo que realmente es urgente, utilización racional de las determinaciones de laboratorio. En toda esta tríada es fundamental la comunicación que permite mejorar el manejo de los vínculos interpersonales, reducir conflictos y eliminar contradicciones para el beneficio del paciente. La buena comunicación entre el médico y el personal del laboratorio hace que, sumando la experiencia de ambos, se puedan tomar decisiones científicas para determinar qué patrón morfológico, químico, etc. se deberá determinar o cuantificar. Dentro del equipo de salud interdisciplinario, el laboratorio ayuda a la evaluación de los signos y síntomas por los que el paciente consulta al médico. Por lo tanto, el laboratorio de análisis clínicos pertenece a las unidades de apoyo diagnóstico, que serían los servicios intermedios que están dentro del hospital, junto con farmacia y anatomía patológica, rayos y medicina nuclear, kinesiología, banco de sangre o hemoterapia. El control de calidad no es una acción exclusiva del laboratorio clínico, pues cualquier resultado que se pueda emitir está
interrelacionado con las acciones previas del equipo multidisciplinario de salud. Por ejemplo, en la etapa pre-preanalítica, donde el paciente se dirige a la consulta médica y este le va a proporcionar una orden para efectuarse estudios que le van a ayudar a evaluar el estado continuo de salud del paciente. O en la etapa preanalítica propiamente dicha, donde el paciente se dirige al laboratorio para solicitar las indicaciones para la toma de muestra, donde se le explica y se confirma que el paciente haya entendido tanto por escrito como oralmente las pautas, se le tome la muestra, se recepcione y prepare la muestra con el debido control en cada una de las etapas. O en la etapa analítica, donde obviamente procesamos esa muestra y a continuación seguimos con la etapa postanalítica, donde después de la validación de los resultados se entrega de este para que el médico pueda interpretar los mismos. Es decir, que cada vez que se envía un paciente al laboratorio, se está realizando un acto médico y que la solicitud de una prueba y o un examen es una interconsulta más con otros servicios. Pero como equipo de salud integrado es fundamental la interrelación entre profesionales, de tal manera que, por ejemplo, el sector de enfermería, que colaboran con la preparación del paciente internado, por ejemplo, en el ayuno, en la recolección de orina, también en la determinación de glucemia en el lugar de asistencia por glucómetro, ser el intermediador entre paciente y laboratorio, entre un montón de otras cosas más que nos ayudan. O con el médico, nuestros aliados en comunicación continua, donde en conjunto se pueden decidir qué determinaciones son necesarias para el paciente y también para nuestro hospital y de qué manera se puede justificar para solicitarlo al área de compras. Entonces, con el sector de compras, prestaciones, facturación, para obtener recursos y asesorar desde el laboratorio la compra de equipos e insumos, haciendo pruebas de calidad antes de que un oferente se presente a licitación, además de la calificación de proveedores por parte del laboratorio. O también el área de farmacia con el gestionamiento de ciertos insumos que necesitamos. O despacho colaborando con el envío de resultados a otros hospitales y tramitación de notificaciones. O el sector de diagnóstico por imágenes, en el cual no se puede realizar ningún estudio contrastado sin el análisis por parte del laboratorio de la funcionalidad renal, donde a la vez ellos colaboran con nosotros avisando post estudios con contraste que no se pueden realizar análisis clínicos por 72 horas. O la propia dirección hospitalaria, que garantiza la adecuada atención de los pacientes y el correcto funcionamiento de todos los efectores de salud. Y así podríamos seguir enumerando en cada sector del hospital. Entonces, el entender lo que realiza el laboratorio clínico, trabajar y participar activamente como grupo interdisciplinario, se logra dar una atención más centrada en el paciente, donde la soberanía es la seguridad del paciente y trabajar todos en conjunto para determinar las no conformidades que se establecen en las distintas áreas, trabajar en ellas para la mejora continua y lograr hacer una gestión de control de calidad hospitalaria de excelencia. Conocer el laboratorio de análisis clínicos es necesario para que todo el personal tenga un conocimiento general de cómo se manejan las instancias de administración y ejecución del laboratorio, a fin de poder colaborar con los profesionales, asistiéndolos en la toma de decisiones. Conocer su rol y responsabilidad dentro del laboratorio en relación con el resto del personal que forma parte de la institución. También poder participar activamente en todos los procesos del laboratorio con un conocimiento pleno de las interrelaciones funcionales de todas las áreas.
compartir información con el equipo de trabajo y participar colaborando activamente con el equipo a partir del conocimiento amplio de la organización y de sus procesos. Adaptarse a situaciones de contexto, como ya lo hemos visto en el momento de la pandemia. ¿Cómo debe interactuar el laboratorio de análisis clínicos? Debe habituarse al ritmo de trabajo de la organización. Debe adquirir cierto grado de autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su actividad. Debe responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los objetivos que se plantearon. Como les dije antes, es importante que conozcan qué es la tarea que hace un laboratorio. Según la Organización Mundial para la Salud, el Servicio de Laboratorio de Salud comprende todos los laboratorios que intervienen en las actividades de medicina preventiva y curativa. Es decir, las áreas del laboratorio de salud son todas aquellas que se ocupan de un modo o de otro del estado de salud de la población, tanto individual como colectiva. Obviamente, la más conocida, que es la de los análisis clínicos, donde la participación del laboratorio en cada instancia de la vida natural de la enfermedad y sus correspondientes niveles de prevención. Entonces, implica la asociación de los datos del laboratorio con un cuadro clínico, la interpretación de la información resultante y el desempeño del plantel profesional en carácter verdadero consultor epidemiológico del médico o asistencial o especialista, aportando como miembro del equipo de salud y en cada caso participando en la formulación de la demanda de las pruebas más indicadas según el criterio técnico básico y fisiopatológico. Pero también hay otras actividades como el saneamiento ambiental, el control de alimentos, el control de tóxicos, producción de fármacos y reactivos de diagnóstico, y también existen muchos programas, tales como, ahí les enumero algunos: control de evaluación externa de la calidad, acreditación de laboratorios para el diagnóstico, educación continua para la excelencia profesional, detección de errores congénitos. También participamos en programas de bioseguridad en instituciones de salud y gestión ambiental, control de enfermedades cardiovasculares, salud sexual y reproductiva, y hay un montón de otros programas en donde laboratorios clínicos participan y forman parte de estos equipos. Conocer la organización del laboratorio nos permite ver desde el punto de vista de la gestión como una empresa de servicios médicos asistenciales. También saber la función relacionada con la misión del laboratorio por un lado y por el otro, con el volumen y el flujo de trabajo que tiene. También conocer la estructura, que no es solamente las instalaciones y los recursos, sino también los recursos humanos y materiales adecuados al volumen y tipo de servicio que vamos a prestar. Habitualmente se plasma en la forma de un diagrama de organización llamado organigrama, donde se establecen responsabilidades y funciones del personal. También las técnicas de prestaciones analíticas, donde tenemos que tener muy en cuenta la exactitud, la sensibilidad, la especificidad. También la parte informativa que brindamos, donde están las características de los informes, la interpretación, la consulta, la asesoría, la comunicación con el médico. También la capacitación inicial, no solo en el servicio como capacitación continua, sino fuera del laboratorio, la acreditación de la capacitación que se da. También tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la seguridad laboral, porque estamos expuestos a sustancias físicas, químicas, biológicas, también ecológicas, sobre todo a nivel de ambientes y de residuos patológicos que generamos, y como siempre toda la seguridad que está muy relacionada con la seguridad del paciente. Y sobre todo,
los resultados finales, que tenga una eficacia diagnóstica porque tiene que brindar la máxima información con el menor número de pruebas. De esta manera se mejora el nivel asistencial, hacemos un aprovechamiento de los recursos y la organización del servicio siempre debe estar documentada y escrita en un manual de organización y funcionamiento del servicio que puede adoptar la forma de distintos documentos, que después vamos a ver más adelante. Puede ser un manual de calidad, formularios, etc. Como dijimos antes, entonces, el término de laboratorio clínico designa los lugares donde se realizan las determinaciones analíticas en muestras biológicas humanas, cuya finalidad era el seguimiento, diagnóstico o control de tratamiento de las enfermedades, y esto incluye a áreas de bioquímica clínica, donde vamos a tener el sector de orinas, de proteinogramas, de marcadores oncológicos, el sector de hematología, donde entra también hemostasia, serología, también el sector de microbiología, donde se hace la parte de virología, micología, parásitos, ¿sí? Acordarse que todo lo que más conocido de bacteriología, urocultivos, hemocultivos, antibiogramas, etcétera. Bueno, la función del laboratorio consiste en la obtención y o recepción del material biológico para su procesamiento y elaboración de un resultado facilitador de un diagnóstico. El mismo permitirá al profesional demandante tomar acciones adecuadas de prevención y tratamiento. El laboratorio clínico debe asumir el rol de asesor del médico en todo lo concerniente a la participación en el resultado, en la preparación previa del paciente, la técnica y tecnología utilizada, la interpretación del mismo, haciendo un análisis minucioso de la información obtenida luego del procesamiento, entrecruzando datos que no se originan precisamente en ese procesamiento. Debe participar en la protección, diagnóstico, control de la evolución y de tratamientos de los individuos y población del área de responsabilidad e influencia del establecimiento al que pertenecen y de los casos provenientes de la red de referenciación, aplicando conocimientos y técnicas cualitativas y cuantitativas propias de las ciencias básicas, tales como puede ser la parte física, química, radioquímica, citoquímica, enzimológica, inmunoserológica, microbiológica y parasitológica. Entonces, la función del laboratorio no es la mera producción de resultados e informes validados, sino que son informes confiables, oportunos, en atención a la demanda. No cumple con solamente esa misión predefinida, si bien es un aspecto importante. Por lo tanto, la expresión del resultado, el informe, debe tener conclusiones objetivas, emitir un dictamen técnico, efectuar recomendaciones y alertas. Por eso es tan importante tener una gestión de control de calidad en cada una de estas etapas de cada proceso. Conscientes de la importancia del trabajo de los laboratorios para la salud del paciente, los laboratorios necesitan herramientas que aseguren que la información emitida es exacta, sobre todo precisa y veraz. Para ello, los laboratorios establecen sistemas de aseguramiento de la calidad para comprobar que los servicios que proporcionan, como es el informe de resultados, satisfacen las necesidades médicas de atender adecuadamente al paciente. Es esencial que se cumplan ciertos requisitos, como primero la calidad en la realización de los procedimientos, segundo la credibilidad en los resultados, tercero la claridad en la realización de los informes. A ver, la información que brinda el laboratorio es de utilidad para el médico en la toma de decisiones para establecer un diagnóstico, evaluar la evolución y o pronóstico de un diagnóstico, valorar la efectividad de un tratamiento. De manera que el objetivo de un laboratorio es obtener resultados precisos, confiables y de forma oportuna para lograr un verdadero apoyo diagnóstico.
Entonces, los sistemas de gestión de calidad han contribuido significativamente a disminuir la variabilidad de los procesos mediante la estandarización, así como la mejor utilización posible de los medios disponibles en beneficio del paciente, sumando a un logro que ya es visible y cuantificable en la transformación hacia la cultura del mejoramiento, la cultura de la calidad y la seguridad del paciente. Entonces, los sistemas de gestión de calidad son un conjunto de normas y estándares internacionales que se interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una organización de laboratorio requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus clientes. ¿Y quiénes son nuestros clientes? Todo el personal de salud, los pacientes, hasta los mismos familiares de los pacientes, entre otros tantos. A través de esto hay una mejora continua de una manera ordenada y sistemática. Entonces, se puede definir el control de calidad como los procedimientos que se implantan en el laboratorio para detectar cualquier error en los resultados que puedan invalidar los análisis y por lo tanto dejar de ser útiles para el solicitante de las pruebas. Se trata no solo de un proceso estadístico que monitoriza y evalúa el proceso analítico del laboratorio que produce los resultados de los pacientes, sino que brinda un resultado de control de calidad que ayudará a decidir si un determinado instrumento técnica está funcionando dentro de las especificaciones de calidad previamente establecidas, a evaluar cambios o errores, a un mejor desempeño del laboratorio, asegurar la entrega de resultados de calidad e incrementar la confiabilidad de los resultados. Entonces, ¿qué es la calidad? Es hacer lo correcto de manera correcta, a tiempo todo el tiempo, desde la primera vez, mejorando siempre, innovando siempre y siempre satisfaciendo a nuestros clientes. ¿Y qué es eso de la satisfacción del paciente? Es la percepción del cliente acerca del grado con el cual sus necesidades o expectativas han sido cumplidas. Los principios para la gestión de calidad. Primero, se debe considerar el enfoque basado en procesos. Es decir, un resultado deseado es logrado más eficientemente cuando las actividades y sus recursos son gestionados como procesos. Los objetivos es reconocer las etapas de un proceso que se desarrollan en el laboratorio clínico. Entonces, donde un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas que se transforman en elementos de entrada, puede ser la orden médica, la entrada de la muestra, en resultados, que va a ser el informe del paciente. Entonces relacionamos las etapas de un proceso con lo que consideramos como etapa preanalítica, analítica y posanalítica. Si en uno de ellos falla, impacta sobre el resultado final, que es el informe del paciente. Por eso, en cada uno de estos procesos tiene que tener muchos controles y estos controles después se transforman en indicadores de proceso para poder medir y controlar. Y esto no repercuta en un impacto negativo al paciente. Permite optimizar el empleo de recursos, reducir la variabilidad innecesaria, eliminar las ineficiencias asociadas a la repetibilidad de las actividades que realizamos. Después también tenemos que aplicar y sistematizar las etapas de un proceso en el laboratorio. Los procesos interrelacionados para que se pueda alcanzar los objetivos se debe identificar, definir, describir, documentar, medir y mejorar continuamente todos los procesos que realizamos. Entonces, para eso es importante diferenciar efectividad y eficiencia de los procesos. Entonces, la eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado
y los recursos utilizados a partir de los objetivos planificados. Mientras que la eficacia es realizar las actividades planificadas y alcanzar los resultados planificados, es decir, ir cumpliendo los distintos objetivos. ¿Sí? Se cumplió con cada uno de los objetivos planificados. El sistema de gestión de calidad establece objetivos y será eficaz en la medida que se cumplan con dichos objetivos. Pero el cumplimiento de los objetivos no debe olvidar el aprovechamiento eficiente de los recursos. Es decir, no se puede pensar en calidad a partir de cualquier precio y gastar porque sí, ¿sí? Sino tiene que ser óptimo la utilización de los recursos. Después también tenemos que tener relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor, generando un trabajo en equipo entre los proveedores. Ojo que los proveedores son proveedores internos, por ejemplo, el personal de limpieza, o proveedores externos, aquellos que nos traen los reactivos, los que se encargan del financiamiento, los servicios, los insumos, y las organizaciones es de vital importancia tener una buena relación. Una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor al servicio que estamos brindando. Después también tenemos que aplicar la mejora continua a todas las actividades, que es el esfuerzo sostenido por las organizaciones para mejorar su servicio y procesos. Trabajar en la mejora continua de los procesos asistenciales, centrado en reducir la variabilidad asistencial por medio de controlar, mejorar y renovar los estándares de calidad de todas las áreas que intervienen en este proceso de atención centrada en el paciente. Que se tenga una, como política, mejor dicho, adecuada de los servicios que se prestan según las necesidades y expectativas de los clientes. Sé que suena chocante llamar clientes, pero no solo nos referimos a los clientes externos, como puede ser el paciente, sino también a clientes internos, como por ejemplo puede ser el médico. También la importancia de la participación de todo el personal para que se involucre y comprometa en cada una de las etapas para cumplir la misión y la visión del laboratorio. Además, es quien va a acompañar todo el proceso. Para eso debe existir un ambiente interno en el cual todo el personal pueda involucrarse al logro del objetivo. Por ejemplo, a través de reuniones que permiten saber cuál es el objetivo, saber quién va a documentar todo el sistema de gestión de la calidad, porque es realmente el personal quien realiza la tarea, el que conoce bien el contenido y las tareas que se ejecutan. Conocer las competencias que tiene el personal con, por ejemplo, evaluaciones de desempeño, que permite determinar las necesidades de capacitación. Es muy bien definida la responsabilidad de cada uno, que esté bien definido. Para esto lo tenemos que hacer en lo que se dice definir en el perfil del puesto, que eso va a terminar, por ejemplo, armando el manual de funciones. También los líderes deben establecer la unidad del propósito y la orientación de la organización. Son los que tienen el compromiso con el propósito y orientar a la organización a ese objetivo. Establecer metas y objetivos desafiantes que van cambiando cada vez que se logra. Crear confianza y participación. Y obviamente integrar los conocimientos de las etapas con requerimientos estandarizados, aplicando la metodología de la práctica basada en la evidencia a las actividades científico-técnicas, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, generando indicadores de calidad que deben ser cuantificables con un buen análisis estadístico, que son variables que reportan la medida objetiva de aquello que se quiere controlar como objetivo de calidad, para que sean claros, precisos, medibles, alcanzables, específicos y acotados en el tiempo. Bueno, ¿cómo se empieza a organizar este control de calidad? Primero, las etapas de
preservación de la calidad, que como dijimos antes es la preanalítica, analítica y posanalítica. Después, la vigilancia del control de calidad. Criterios para la elección de un control, llevar las estadísticas. Después, la evaluación de la metodología. ¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta? Los tipos de errores. Y obviamente la determinación de los intervalos de referencia, acorde a la población, el cálculo del rango de referencia, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre preservar y controlar la calidad? Preservar la calidad involucra todas las acciones que se llevan a cabo en el laboratorio clínico con el objetivo de asegurar la obtención de resultados de calidad, mientras que control de calidad se refiere al control del proceso del análisis y forma parte de la preservación de la calidad. Bueno, para ayudar un poco a elaborar un plan de calidad, tenemos lo que se llama el ciclo de Deming. Esto es el que nos permite considerar etapas. La primera, que es planificar, es la pregunta de qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el sistema de gestión de calidad tiene que planificarse teniendo en cuenta el contexto de la institución. Para ello, se tiene que hacer un diagnóstico de la situación inicial, conocer los requisitos del cliente o usuario, tener en cuenta el marco legal, establecer los objetivos del sistema y sus procesos, establecer los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos, identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. Entonces, ahí desarrollar un plan de calidad. La otra etapa es el hacer, es decir, hacerlo planeado, que tiene que ser documentado, ¿sí? Llevar a cabo el plan, implementar los nuevos procesos. Esto tiene que generar una documentación en el sistema de gestión de calidad, capacitar al personal, recolectar datos para utilizar en las siguientes etapas, preparar un plan de emergencias, ¿sí? Llevar a cabo el plan implementando los nuevos procesos, ¿sí? Después tenemos la etapa de verificar, ¿sí? Es decir, cómo se ha realizado. ¿Qué significa? Es ver si lo planificado se hizo como se había planteado, por ejemplo, con una auditoría interna. Pasado un periodo de tiempo previsto, realizar el seguimiento, evaluar los resultados obtenidos, comparar los resultados con los objetivos que se plantearon al principio, verificar si se ha producido una mejora, monitorear la implementación del sistema de gestión de calidad y dejar registro de las conclusiones, ¿sí? Y después tenemos la etapa de actuar, que es cómo mejorar. Entonces, analizar y corregir las desviaciones que se detectaron, así como proponer mejoras a los procesos utilizados. ¿Cuáles son los parámetros para gestionar el cambio? Es establecer un plan de calidad. Entonces, lo primero es concebir, es decir, detectar la necesidad del cambio, buscar una mejora de procesos, mejorar la calidad de atención y seguridad del paciente. Tenemos que reconocer la importancia de la participación del personal, indicar quiénes son los líderes, poder lograr acreditar, difundir estrategias de implementación de un sistema de gestión de calidad, planificar el cambio. Y como dije antes, trabajar en equipo, con consignas para trabajar con confianza, metas comunes, toma de decisiones compartidas, que sea bien interdisciplinario, saber escuchar, tener compromiso, colaboración, interacción. Después tenemos que documentar, es decir, vamos a tener, que después más adelante lo vamos a analizar, distintos tipos de documento de la calidad. Uno puede ser el manual de calidad, los planes, especificaciones, guías, instrucciones de planes de trabajo, procedimientos generales, procedimientos específicos tipo instructivos, formularios y registros.
La tercera ya es desarrollar, es decir, idear y ordenar las acciones necesarias para realizar dicho plan y actividades dirigidas a lograr los objetivos previamente establecidos, definiendo la estructura organizativa, los procesos, responsabilidades, procedimientos, los medios y los métodos a utilizar. La cuarta ya sería implementar, ¿sí? Es la fase de puesta en marcha, poner en práctica todos los requisitos de las normas. Por ejemplo, el laboratorio tiene la norma ISO 15189. Que es específica para los laboratorios de análisis clínicos y siempre enfocados al usuario cliente y definir los procesos en función de eso. Hay que prever las posibles dificultades que puedan surgir para readaptar las actividades, los recursos y después vamos a ver que tenemos, como dice ahí, la etapa de evaluación. Pero en la etapa de implementación es fundamental la coordinación interna y externa con los diferentes niveles de gestión en que puede repercutir el plan de calidad. Y como dijimos antes, está el proceso de evaluación. Acá es señalar qué indicadores vamos a utilizar para después analizarlos, también analizar los registros, datos de controles, causas de fallos. Acá podemos mostrar el grado del progreso de las metas establecidas, señalar si estuvieron bien los métodos, especificar momentos de la realización de esta evaluación. También tenemos que analizar la satisfacción de los clientes o usuarios y con respecto al tiempo lo podemos hacer la evaluación antes del inicio del plan, que sería el análisis de contexto, durante el proceso, ¿sí? Que es en el proceso de formulación-ejecución, y al finalizar, que es la evaluación de impacto o resultados. ¿Sí? Se puede hacer también lo que le llamamos una autoevaluación o auditoría interna. Y la mejora continua, que como cualquier organización, un proceso de mejora continua es la actividad de analizar los procesos que se usan dentro de una organización, revisarlos y realizar adecuaciones para minimizar los errores en forma permanente. Entonces, mejorar los procesos es al planear, realizar y seguir las aplicaciones, si es necesario, de acciones correctivas y preventivas aplicadas a alguna desviación que se haya observado. Esto lleva a aumentar la eficacia, la eficiencia, la fiabilidad y la reproducibilidad. Y siempre para ello hay que informar al personal, volver a establecer prioridades y objetivos, presentar los éxitos y fomentar la implicación del personal en todas las etapas. Bueno, tenemos que realizar esta mejora continua. En principio ya tenemos armado el plan de calidad, tenemos muy claro los objetivos de calidad planteados y ahora lo que nos queda analizar es si existieron desviaciones con respecto a los objetivos que nos planteamos. Si no existieron desviaciones, entonces estamos frente a una conformidad del sistema y nos queda hacer acciones preventivas que son necesarias para afrontar las no conformidades técnicas o del mismo sistema de calidad. Por el contrario, si existieron desviaciones, el laboratorio debe tener una política y un procedimiento para tratar las no conformidades con los requisitos del sistema de gestión de calidad, incluyendo las consideraciones de significado médico, la recolección de datos, documentación, prevención y revisión de los mismos. Se deben mantener registros de los reclamos y resolver las quejas y controversias que se generan con los pacientes, con médicos y otras partes interesadas y documentar las investigaciones y hacer acciones correctivas.
Los procedimientos deben describir el proceso a seguir para encontrar las causas del problema. Se requiere para ello una planificación, implementación y monitoreo. La acción correctiva adecuada requiere entonces de un análisis de riesgo, registro, monitoreo y revisión. Habíamos dicho que teníamos que definir los procesos. Para eso tenemos que saber que hay distintos tipos de procesos. Tenemos los procesos estratégicos, que son los que fijan los objetivos y directrices a seguir. Ellos tienen que ver con la política y objetivos de calidad, la organización del laboratorio, la planificación del sistema de calidad, el control de documentos y registros, la definición de cartera de servicios que vamos a brindar, las auditorías, acciones correctivas y plan de mejora. Después tenemos los procesos claves que hacen referencia a las funciones destinadas a satisfacer las necesidades del cliente. Esos procesos claves están dirigidos sobre todo a todo lo que tiene que ver con los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos. Y después tenemos los procesos de soporte o apoyo, que son las herramientas que permiten la realización de los demás procesos, como puede ser todo lo que tiene que ver con gestión de personal, gestión de mantenimiento de equipos, salud y seguridad, mantenimiento de locales y suministros, compras y almacén, también puede ser los análisis de datos, gestión de archivo, todos los sistemas informáticos. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de los tipos de documentos que tenemos que elaborar? El primero es el manual de calidad, que es un documento que proporciona información coherente, tanto interna como externamente, acerca del sistema de gestión de calidad. Después tenemos los planes de calidad, que describen cómo se aplica el sistema de gestión al proyecto o al servicio que vamos a realizar. Después tenemos las especificaciones, que establecen requisitos a cumplir. Después podemos tener guías, que establecen recomendaciones o sugerencias. Después tenemos procedimientos o instructivos de trabajos y planos, dar información de cómo se va a realizar esa actividad, ¿sí? Los famosos POES, que es procedimiento operativo estándar, ¿sí? Y después los registros, que son lo que proporcionan la evidencia objetiva de las actividades realizadas o resultados obtenidos, ¿sí? La documentación del sistema de control de calidad tenemos que considerar en la cima como si fuera el árbol documental a el qué debe hacerse. ¿Con qué corresponde esto? Al manual de calidad, que describe el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la política y el objetivo de calidad. Después tenemos que saber cómo sucede, ¿sí?, esa transformación de la muestra en un producto, ¿sí? Esos son los procesos, que es la secuencia de la transformación de los insumos en productos y servicios. Después tenemos que saber cómo debe hacerse, ¿sí? Ahí son todo lo que tiene que ver con los procedimientos, ¿sí?, tanto generales como específicos, donde describe las actividades para implementar los elementos del sistema de calidad. Finalmente, ¿cómo se hizo? Entonces, ahí es donde entra todo lo que tiene que ver con los formularios y registros, donde proveen evidencias objetivas de cómo se hizo. Bueno, como ya dijimos antes, nosotros tenemos que cumplir normas. Usamos varias ISOs, la 17025, la 9001, pero
Sobre todo, tenemos la norma ISO 15189, que contiene todos los requisitos que los laboratorios clínicos que analizan muestras biológicas de origen humano tienen que cumplir para demostrar que disponen de un sistema de gestión, que son técnicamente competentes, que son capaces de producir resultados técnicamente válidos. En realidad se dividen en dos partes. La parte de gestión correspondiente a los requisitos para la certificación de la calidad y la parte técnica que describe los requisitos para el personal, instalaciones, equipos, procedimientos, garantía de calidad e informes. La norma, además, tiene dos anexos a nivel informativo, uno referente a las recomendaciones para la protección de los sistemas de información del laboratorio y otro sobre la ética en el laboratorio clínico. Esta norma acredita y demuestra de manera objetiva e independiente el compromiso de un laboratorio con la calidad y con la competencia técnica. Se demuestra así una garantía sobre el funcionamiento del laboratorio, un control sobre sus procesos, así como la capacidad para satisfacer los requisitos técnicos necesarios para asegurar una información vital para el diagnóstico clínico. La calidad en el laboratorio de análisis clínicos es una integración de varios factores. Es la obtención e identificación de la muestra, también ver la metodología y ahí ponernos a pensar en todo lo que es la instrumentación, reactivos, calibración, el mantenimiento de los instrumentos teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante o mantenimiento preventivo del laboratorio. También el control de calidad, tenemos que tener en cuenta el material empleado, cómo manejamos los datos. Y como siempre, la capacitación y la educación continua del personal que practica las pruebas. ¿Sí? La comprobación de los procedimientos de control de calidad es esencial para la acreditación de un laboratorio. Son necesarios los procedimientos escritos para la detección y corrección de errores, resultados fuera de control y revisión de los resultados de las pruebas. Como dijimos antes, el proceso es una secuencia de actividades que transforman los insumos de entrada en un resultado que genera una información de salida, generando y creando un valor agregado para el usuario. Es generalmente muy frecuente que el resultado de un proceso se convierta en insumo del siguiente proceso. Para ello, tenemos diagramas de flujo que permiten visualizar la secuencia de actividades que conforman el proceso, identificando las etapas críticas de las actividades y facilitando la redacción de lo que, como ya nombramos antes, de los procedimientos operativos estándar o POEs. Para poder gestionar los procesos, se necesita una gestión del sistema de información del laboratorio, comúnmente llamado LIS. En sus comienzos, los sistemas de información abarcaban el simple registro de peticiones y la impresión de los informes de resultados. Los sistemas actuales gestionan todas las fases del proceso del laboratorio y se integran e interaccionan con el resto de los sistemas clínicos. El perfil del usuario, que en un principio era el personal administrativo, se ha ido ampliando de forma que actualmente el sistema se ha convertido en una herramienta de trabajo imprescindible para todas las personas que trabajan en un laboratorio. El LIS
es obviamente un conjunto de hardware y software que da soporte a la actividad del laboratorio clínico. Informan resultados de pruebas analíticas realizadas en muestras procedentes de un paciente en un momento de su vida con un fin determinado. La base de datos del LIS debería tener una estructura jerárquica, como se comentó en la charla anterior, con al menos las siguientes estructuras de datos. En el paciente, tener datos demográficos y administrativos, en la solicitud o petición, tipo, fecha, hora, motivo, peticionario, etc. En la muestra, saber si es sangre total, suero, orina, líquido cefalorraquídeo, etc. Las pruebas, donde está indicado el método, como puede ser glucosa, urea, hemograma, etc. En los resultados, con las unidades e intervalos de referencia en su caso, que puede ser numérico, alfanumérico, comentarios, etc. Esta estructura de datos se diferencia de otras, como es el caso de la microbiología, en la que muchas veces el sujeto objeto de análisis no es una muestra, sino una colonia de gérmenes que ha sido aislada de una muestra, lo cual requiere un escalón más de información. El LIS necesita muchas otras estructuras de datos asociadas a esta para la gestión de aspectos concretos del proceso. El LIS y el flujo de trabajo del laboratorio. Bueno, nuestro sistema informático tiene que cumplir con ciertas características. La primera es la criticidad. El LIS, unido a las posibilidades de automatización y robotización, genera un incremento de la capacidad productiva de los laboratorios, pero a la vez aumenta paralelamente la dependencia al sistema informático. En la mayoría de los casos no existe una alternativa manual al sistema informático y cuando esta falla no hay suficiente capacidad operativa, produciendo retrasos en la entrega de resultados y en ocasiones hasta deterioro de las muestras con el consiguiente perjuicio a los pacientes. El LIS está conectado en tiempo real a muchos analizadores que necesitan una respuesta rápida a sus requerimientos de datos o de lo contrario se interrumpe la comunicación. Por este motivo, los LIS deben ofrecer una respuesta inmediata a los requerimientos de datos. La segunda característica es la trazabilidad. Las normas legales y administrativas y los sistemas de calidad nos obligan a que todo el proceso de laboratorio sea rastreable, de tal manera que el sistema permita reconstruir todo lo acontecido, desde que se realiza la solicitud hasta que se recibe o se ve el informe. Entonces, conocer qué persona o instrumento ha llevado a cabo cualquier acción en todo el proceso, el momento en que ha ocurrido y el resultado de la acción. Entonces, cualquier acción realizada sobre los datos, es decir, registros, consultas, validación, informe, etc., debe quedar registrada. Esta cantidad de información sirve para delimitar responsabilidades, para establecer acciones de mejora y para la obtención de indicadores de calidad que permita marcar objetivos y realizar su seguimiento. Otra de las características es la flexibilidad. Las características de los laboratorios son muy variadas y se necesitan sistemas flexibles que se adapten a la organización y necesidades del laboratorio y no a la inversa. La cuarta característica es la modularidad y escalabilidad, es decir, las necesidades de los laboratorios evolucionan continuamente, por lo que resulta importante que nuestro sistema informático de laboratorio permita el crecimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.
Y por último, y la más importante, es la seguridad y confidencialidad. El tipo de información que se maneja, así como el gran número y dispersión de las personas que acceden a ella, hacen que el tema de la seguridad y la confidencialidad sea la máxima importancia. El laboratorio de urgencias ofrece un petitorio muy limitado de pruebas con resultados de forma muy rápida y normalmente en menos de una hora. En cambio, el laboratorio de rutina lo que realiza es trabajar en cada fase del proceso por lotes o grupos, sean de pacientes, de muestras o de pruebas. Mientras que los laboratorios de urgencias trabajan paciente a paciente. Entonces, para gestionar un laboratorio de urgencias deberíamos tener un LIS, ¿se acuerdan del sistema informático de laboratorio? Que disponga de funcionalidades que ofrezcan soporte al trabajo petición a petición, en tiempo real y sin papel. El resto de las funcionalidades, así como la estructura de la información, debe ser la misma que los de los laboratorios de rutina. ¿Qué quiere decir? Que los resultados y la forma de emitir los resultados que haga guardia tiene que ser la misma que la emitida por los laboratorios de planta. Entonces acá lo que les voy a mostrar es un ejemplo, ¿sí?, que hicimos con un analito, que lo que hicimos es comparar la determinación de la albúmina en los 3 equipos que les mostré antes, es decir, los 2 equipos de planta y uno de guardia, en donde acá numéricamente lo que tenemos es el valor medio. Primero comentarles que trabajamos con 3 niveles de controles. Calculamos la media de cada nivel, ¿sí? Y tenemos el rango que le llamamos el rango de incertidumbre, ¿sí? Después igual lo vamos a analizar, pero más o menos para que ahora dar una idea rápida, la incertidumbre de una medida se define como el parámetro asociado al resultado, en nuestro caso sería el resultado medio de la albúmina, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando, esa variabilidad que es aceptable, ¿sí? Entonces, después calculamos la desviación estándar, ¿sí? Y entonces, como vemos en los gráficos, ¿sí?, de los 3 niveles, cada color de los puntos que están acá significa el resultado de un equipo. En el eje Y lo que tenemos son los valores de la albúmina. Acá tendríamos el valor promedio, ¿ven? En el nivel 1, 3 casi 4 en el nivel 2, ¿sí? Y 5 y pico en el nivel 3, ¿sí? Y como vemos, los puntos de colores que están acá en forma vertical significarían las desviaciones estándar, que en el nivel 1 sería de 0,58, ¿sí? Fíjense que no superamos, después vamos a ver que hay reglas donde que dice que vamos a determinar si se acepta o no lo que vamos a llamar corrida y que no tienen que superar las 3 desviaciones estándar. Acá ni siquiera superamos una desviación estándar. Lo mismo pasa en el nivel 2, que es una desviación estándar de 0,8, y lo mismo en el nivel 3. Y calculamos también lo que nos dicen las reglas en 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Entonces, como ven, hay una cercanía en los 3 niveles, ¿sí?, de los puntos con respecto a la media. Después vamos a ver que esto es parecido a lo que llamamos un gráfico de Levi-Jenney, que conforman las cartas de control, y lo que acabamos de comprobar con lo que vemos es que la distribución de los puntos es muy cercano al valor medio, y que entre equipos están todos valores muy próximos, ¿sí? Entonces, siendo comparables los valores emitidos por el laboratorio de urgencias como el laboratorio de rutina.
ya que existe repetitividad, es decir, que después vamos a ver que se llama precisión, en todos los equipos. En realidad, hoy en día los conceptos clásicos de laboratorio de urgencias y laboratorio de rutina se van solapando, de forma que se tienden a los llamados laboratorios de 24 horas, que son laboratorios que trabajan 24 horas al día, capaces de ofrecer al mismo tiempo carteras de servicio y tiempos de respuestas diferentes en función y de acuerdo con las unidades clínicas. Los sistemas analíticos Point of Care Testing aumentan la rapidez y simplicidad en la obtención de los resultados. Son sistemas analíticos portátiles y sencillos que son capaces de realizar pruebas junto al paciente utilizando personal ajeno a los laboratorios. Las normas reguladoras de algunos países, así como la experiencia que se va teniendo, han hecho que poco a poco se vaya considerando a estos equipos junto al paciente una parte del servicio que ofrecen los laboratorios y que los resultados que se obtienen tengan el mismo tratamiento que los que ofrecen los laboratorios. Es necesario disponer de sistemas de información especializada en la gestión de equipos Point of Care, conectados con el LIS y con los sistemas del hospital. Deben de ofrecer funcionalidades que permitan actuar remotamente sobre el equipo, permitiendo incluso el bloqueo de una o varias pruebas. Debido al número, tamaño y dispersión de estos equipos, resulta especialmente interesante la posibilidad de conexión inalámbrica y en general de las tecnologías móviles, las cuales la gestión, la trazabilidad de los resultados, el control de calidad están bajo el control propiamente dicho del laboratorio clínico central. Hasta aquí hemos conocido la organización y las funciones del laboratorio clínico para poder trabajar en forma integrada con el resto del equipo de salud. Vimos cómo plantear una gestión de calidad para una mejora continua. En la segunda parte hablaremos de la aplicación directa del sistema de gestión de calidad dentro del laboratorio de análisis clínicos en sus distintas etapas del proceso.